Derek, Boris, Frank, Sean, Connor y Horacio. 6 hombres, 7 contándome, 8 con Paul que se encontraba plácidamente dormido, haciendo un maravilloso papel de copiloto, recargado contra la ventana como estaba, sin importarle que el camino de terracería estuviera lleno de baches e hiciera saltar la camioneta de vez en cuando. No solo se trataba de simples conocidos, eran mis amigos, eran mis hermanos. Lo sé, es raro el llegar a tener un grupo tan grande de amigos, verdaderos amigos, pero de alguna u otra forma, todos nos habíamos encontrado. Nos conocíamos desde que pintábamos con los dedos en preescolar, por mucho, los últimos habían forjado amistad en la primaria temprana. Nos conocimos con rostros suaves y sonrisas chimuelas, y ahora todos éramos hombres hechos, derechos y crecidos, con barbas rasposas y cierto gusto por la cerveza oscura. No por nada salíamos a un viaje de pesca y caza de días con total naturalidad. Mientras más pasaba el tiempo, más difícil era el encontrarnos todos, en un mismo lugar, en una misma fecha, a la misma hora. Ya habían quedado atrás los días en los que podíamos conquistar la sala de alguien, aterrorizar a una madre ocupadísima en atender a un montón de niños revoltosos y turnarnos los 2 controles de alguna consola sin ninguna preocupación en la cabeza. Pero las preocupaciones llegan tarde o temprano, y nos llegaron a todos. En este momento yo tenía una. Paul se sobresaltó en su sueño, se movió un poco, pero se volvió a acomodar, abrazándose a sí mismo como estaba. Me había dicho que presentía un resfriado. Le envidiaba como un perro en este momento, lo que yo hubiera dado por estar dormido e inconsciente ahora mismo. Éramos 8 amigos, 8 hombres. Yo conducía, Paul dormitaba. Si nos fiábamos de algo en las matemáticas básicas significaba que 6 hombres debían de ir en la góndola doble de la camioneta. Entonces, ¿por qué veía 7 siluetas? El atardecer nos había atrapado, aquello no era problema. La caza había sido mala, pero la pesca buena. No pudimos quedarnos tanto como hubiéramos querido, porque una tormenta se avecinaba, y de pasar la noche hubiéramos estado recibiendo lo peor de ella. Los guardias forestales nos lo advirtieron, era mejor que empacáramos las cosas ahora, o podría haber problemas. Era por ello que nos habíamos embarcado en un regreso de emergencia, o para evitarla, mejor dicho. A través de mi ventana abierta ya se podía sentir el aliento del churrasco, acercándose entre las ramas que se comenzaban a agitar, y la luz crepuscular se hacía menos y menos. Sin importar cuántas veces me diera el lujo de no mirar al camino para observar el retrovisor izquierdo, seguía contando 7 siluetas difusas a través de la escasa luz. 7, eran 7. Y la realidad de eso hizo que el más grande y paralizante escalofrío bajara por mi espalda baja, como la lengua helada de algún reptil. No me podía mentir más a mí mismo, tampoco podía negarlo. 3, 4, 5 veces. Siempre era el mismo resultado. 7. Había 7 personas ahí atrás y solo 6 de ellos eran mis amigos. Solo 6 deberían de estar ahí en primer lugar. Lo peor era no poder reconocerlos. Parecía que ellos mismos no se daban cuenta. Los escuchaba reírse, sus charlas difuminadas. Los veía lanzar gestos al aire, las típicas jugarretas de viaje. No se daban cuenta, no lo notaban. Porque mierda no se daban cuenta. Mis manos apretaban el volante como si se tratase de un flotador salvavidas. Tal vez lo era, el tener una tarea que hacer, en la cual concentrarme, aunque sea en automático me mantenía a salvo, anclaba la cordura que quería escapar por la ventana y dejar mi enardecido cuerpo detrás. La luz del tablero volvió a parpadear. Maldita sea, sabía lo que significaba. Pensé que el asunto había quedado resuelto hace 2 meses. Se iba a apagar, el motor se iba a apagar y el auto se iba a detener. Y esa puta luz era la cuenta regresiva. Maldito aquel mecánico, y maldita su madre, y todas las personas que habían tenido algo que ver con traerlo al mundo. No quedaba mucho tiempo. Los chicos riendo, Paul durmiendo a mi lado, el viento soplando, mis nudillos blancos aferrados al volante, la luz apagándose más y más, los bultos negros en los que mis amigos se habían convertido.
Y entonces lo vi. Una sonrisa, blanca y reflectante, imposible de ser vista en medio de la pinambre, pero alumbrada como si le hubiera dado de lleno con mi linterna. Una sonrisa de oreja a oreja, demasiado larga, demasiado grande, demasiados dientes. Una sonrisa que sabía que el juego ya iba a comenzar. ¿Extrañas mucho a alguien que ya no está entre nosotros? ¿Me creerías si te digo que hay una forma de volver a hablar con esa persona? ¿Qué estás dispuesto a hacer para volver a ver a un ser querido? Quizá debas meditar un poco esta última pregunta, porque puede ser la última que te plantees. Existe una barrera que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, pero eso no significa que no pueda romperse o debilitarse. Eso es lo que voy a enseñarte a hacer. La barrera se hace más delgada a las 3 a.m., por lo que el ritual debe practicarse a esa hora. Es importante que nunca lo hagas en fechas de celebraciones a los muertos, Halloween, ya que la barrera es demasiado delgada en esas fechas y corremos el riesgo de traer a personas y no tan personas indeseadas. Elige con cuidado a la persona con la que deseas hablar, ya que solo tendrás una oportunidad de hacerlo. A la gente del otro lado no le gusta que nos entrometamos en sus asuntos y, si te descubren, es probable que te arrastren a su mundo por la fuerza. Es importante que pienses objetivamente en la persona, más allá del cariño que le tengas. Intenta juzgar su vida e intenta discernir si ahora pertenece al cielo, al infierno o al purgatorio. Si esta persona ha ido al infierno, es muy probable que, una vez abierta la barrera, cueste cerrarla sin efectos colaterales. Si decides continuar pese a esto, es bajo tu propio riesgo. Necesitarás una fotografía de la persona, sal, un espejo, una pertenencia de esa persona, en lo posible, una preciada, pétalos de rosa roja, 2 velas y una pregunta cuya respuesta conozcas muy bien y que solo esa persona sabría contestar. Mientras más precisa sea la respuesta a la pregunta, mejor es. Puedes agregar algún amuleto personal que te proteja. Siéntate a oscuras en el suelo rodeándote en un círculo hecho con sal y pétalos de rosa. Conserva un par de pétalos en tu regazo, puede que los necesites luego. Coloca las velas a cada lado del espejo, de modo que puedas ver tus ojos en el reflejo sin ningún problema. Sé que esto te va a resultar muy difícil, pero es necesario que lo hagas. Intenta no pensar en la pregunta o por lo menos en su respuesta hasta que sea el momento de enunciarla. Toca el espejo con una mano y sostén la pertenencia y la foto con la otra. Cierra los ojos, cuenta hasta 10 y llama a esa persona por su nombre completo. Di el nombre de la persona y, seguido de eso, di quiero hablar contigo. Hazlo hasta que sientas que la temperatura de la mano con la que estás tocando el espejo disminuya bruscamente. Sí, lo lograste, hay un muerto en el espejo. Ahora solo debes asegurarte de que realmente sea el que tú deseas. Quita tu mano del espejo, sonríe y saluda cordialmente. Si no haces esto, verás a la persona con la apariencia que tuvo en el segundo previo a su muerte, y la imagen no suele ser muy grata. Ahora puedes abrir los ojos. Frente a ti, en lugar de tu reflejo, encontrarás a la figura de tu ser querido. Controla tu emoción, aún no puedes hablarle de lo que sea. Dile que lo extrañas, pregúntale si realmente es él o ella, te dirá que sí irremediablemente. Actúa con total confianza, debes aparentar que crees plenamente que aquel espíritu manifestado en el espejo es tu ser querido. Cuando sientas que lo has convencido de que confías en él o ella, suelta la pregunta que tenías preparada. Si tarda en contestar, no contesta o simplemente sonríe, arroja los pétalos de rosa al cristal. Eso te dará tiempo de romper el espejo y estarás a salvo. Cubre los cristales con algo para no reflejarte en ellos y quema el espejo. No rompas el espejo haciendo contacto con tu piel, ni mucho menos te lastimes mientras lo haces, le pertenecerás para siempre si tú o tu sangre lo tocan. Si la persona te contesta correctamente, tu experimento ha resultado. Ahora tienes 20 minutos para hablar con la persona y decirle todo lo que quieras. Solo 20.
pues no puedes arriesgarte a que alguien del otro lado note lo que estás haciendo. Pasados los 20 minutos, le dirás a la persona que debes irte: no te preocupes por controlar el tiempo, sabrás cuándo decírselo porque comenzarás a escuchar murmullos. Extiende tu mano con su pertenencia y apóyala en el cristal del espejo. Esta se reflejará y tu ser querido tomará el reflejo, te dará las gracias y se marchará. Si, en algún momento de tu conversación, la persona mira a sus espaldas o te dice que siente que alguien se acerca, termina el ritual ahí mismo, haciendo lo que te expliqué antes. Guarda algunos pétalos de rosas y colócalos bajo la almohada en la que duermas como última medida cautelar. Luego, duerme tranquilo, has logrado vencer la frontera de la vida y la muerte. Soy un viajero del tiempo. Más bien, lo era. Verás, era capaz de viajar en el tiempo de cualquier forma en la que quisiese, pasado o futuro. Creo que un científico con una gran mente, al ser la única persona de mi época, sin ánimos de alardear, que descubrió el viaje en el tiempo. Digo que es lo que creo, porque realmente no recuerdo mi pasado. Cuando adquirí esta habilidad, lo único que recuerdo fue la euforia. Mi visión destelló con colores que nunca había visto antes, mi cuerpo se disipó en millones de partículas diminutas y, de pronto, estaba en otra dimensión temporal. Sorprendente, ¿no? La situación es que, cada vez que viajo en el tiempo a través del túnel que propulsa todas las partículas y átomos que me conforman, pierdo una porción de mi memoria en algún punto de ese hiperespacio. En mi primer viaje en el tiempo, olvidé prácticamente todo. Desde entonces, he sido precavido sobre cómo y qué tanto lo hago. Elegí limitar mis habilidades para inhibir la posibilidad de que olvide algo importante. He olvidado una multitud de cosas, algunas más pequeñas que otras. Cerca de un año atrás, olvidé el color de mi cabello, solo para recordarlo inmediatamente después de haber visto mi reflejo en un espejo. Pero se puso mucho peor, dado que una vez olvidé cómo respirar, forzando a mi propio cuerpo a reiniciar mi motor biológico cuando me había desmayado. El 18 de junio de 9214, hubo científicos que desarrollaron, con la ayuda de supercomputadoras avanzadas, un prototipo. Era una invención capaz de prever posibles incidentes futuros. Las mentes de este milenio por fin son capaces de ver el maldito futuro. Permaneció activo por 3 años, haciendo sus predicciones, imágenes acertadas del futuro. Pero, en 9217, dejó de continuar. La imagen de la última fecha no era coherente, incluso para las veneradas supercomputadoras. Los científicos teorizaron que ese sería el fin de la existencia, el opuesto completo al Big Bang. Los fanáticos religiosos marcaron esto como el apocalipsis y el fin de Dios mismo. Yo quería saber más. Siendo un viajero en el tiempo, gozaba de información que nadie más tenía. La máquina había proveído una fecha y una imagen brumosa de la Tierra oscura y deteriorada meses antes de la última fecha. Decidí ir ahí para descubrir qué demonios había pasado y quedar plasmado en los libros. Lo intenté, y vaya, cómo me arrepiento. Estaba temblando, mis entrañas se aflojaron, mi estómago se volteó. El terror me aprisionó. No fue por el hombre alto con la sonrisa inhumana en su rostro que caminaba hacia mí. No fue porque los gritos ensordecedores que agredían mis oídos no se parecían a los de un humano. No fue porque acababa de descubrir el infierno en la tierra. Fue porque olvidé cómo viajar en el tiempo. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario. Hasta pronto.